Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de la triste realidad de las princesas Disney y de muchos cuentos infantiles. En la mayoría de estos cuentos, los protagonistas son personajes masculinos, mientras que los personajes femeninos quedan reducidos a figuras pasivas o personajes secundarios, que dependen siempre de un hombre o un príncipe azul. En este vídeo vamos a hacer un repaso a distintos cuentos famosos en los que mostraremos el tono machista que tienen la mayoría de ellos. Para comenzar, voy a hablar sobre la Bella Durmiente. En este cuento, una hada malvada hechiza a la hija del rey y la condena a tocar el uso de una rueca, dando a entender que coser es algo a la que ninguna mujer se resistiría. Además, al tocar la rueca, caería en un profundo sueño hasta que un príncipe le dé un beso de amor verdadero. Como podemos ver en este cuento, aquí ya nos encontramos la famosa figura del príncipe azul que va a salvar a la dama en apuros, lo cual es un poco absurdo porque no creo que a una mujer le guste ser besada por un desconocido y peor aún, estando ya dormida. Estos cuentos de siglos pasados podían entretener al lector, pero ya en siglos como en el que estamos cansa estar siempre en la monotonía que nos encontramos, el hombre que salva a la mujer. La Bella Durmiente podría haber sido lo suficientemente valiente como para haberse enfrentado a la hada que le impuso esa maldición. En este siglo, lo más normal es que le hubiera ayudado un médico o una médico. También, y ya para criticarlo del todo, ¿por qué tiene que coger la maldición con algo relacionado con coser? Este tema ya puede cansar a mucha gente, ya que los hombres y las mujeres están cansados de las profesiones ligadas a un género u otro. Perfectamente la Bella Durmiente podría haberse quedado dormida pinchándose con cualquier otra cosa. Seguido de la Bella Durmiente, os quiero comentar otro cuento, que es La Sirenita. Sí, La Sirenita, habéis escuchado bien. En este cuento, la Sirenita da su voz a Úrsula, a cambio de que ésta la transforme y le regale unas bonitas piernas, todo para conseguir enamorar al príncipe. De esta manera, dan a entender que es más importante su belleza que su propia voz. Total, siendo guapa, no te hace falta hablar para conquistar al chico que te gusta. Aquí vemos una vez más cómo la figura femenina del cuento da todo para agradar al príncipe y conseguir gustarle. Solo por tener al hombre que ama es capaz de hacer ese sacrificio tan exagerado. Al ser un cuento infantil, todo el mundo se lo toma a risa. Pero, ¿y si te digo que hay mujeres muriendo por esta situación? Todo el mundo lo que hace es ver normal esta película, y por culpa de ello fomenta la muerte de personas por causa como la anorexia. Estas dos situaciones parecen diferentes, pero no. Ambas situaciones tienen el mismo objetivo que sería la conquista de alguien, y el sacrificio, que a veces es castigado con el fallecimiento de personas. Ahora lo verás absurdo, pero contra más lo piensas, más te das cuenta que viendo esta clase de películas fomenta estas situaciones. Si yo fuera padre o madre, lo último que quisiera es que mi hija o hijo lo quisieran por alguien que no es, o unas piernas que no son suyas. Siguiendo, después de la sirenita, nos encontramos con el cuento de Rapunzel. Como en muchos cuentos infantiles, una mujer tiene problemas, y como siempre tendrá que esperar a que alguien la rescate, pero ese alguien, sin duda, siempre será un hombre. En el cuento infantil Rapunzel, que muchos conocemos, trata sobre una mujer con el cabello muy largo que está atrapada en lo alto de una torre, sin poder salir, a la espera de que un valeroso caballero la rescate. Parece que este cuento se hizo hace muchos siglos y con una mentalidad retrógrada que sin darnos cuenta seguimos apoyándonos con cuentos como este. Si el cuento viviera en siglos como el que vivo yo, esa mujer lo hubiera rescatado un bombero o una bombero. Es más, no creo que se hubiera quedado encerrada, pero eso es lo de menos. Aún así, en siglos en el que vivimos podemos seguir viendo rematerializaciones de cuentos como este, como por ejemplo Shrek I, que sale la misma historia pero creada muchos años atrás de la verdadera historia. La trama de la historia, como de costumbre, es ver las heroicidades que hace el caballero para rescatar a la dama, y siempre a cambio de amor o un beso, y no por simple ayuda comunitaria. Muchos, a lo mejor, son como yo y preferirían ver otras versiones o momentos de la historia, que no denigren a la mujer, como por ejemplo que Rapunzel hubiera luchado contra la bruja que la encerró aunque solo tuviera 12 añitos, y no, como siempre se ve, al típico caballero que lucha contra todo Dios para rescatarla. La historia de Shrek rompe con muchos de estos estereotipos que hemos visto, ya que, aunque al principio puede parecer que va a contar la misma historia de siempre, donde una figura masculina va a rescatar a la mujer en apuros, Fiona nos demostrará pronto que la belleza exterior no lo es todo, y que ella puede arreglárselas sola sin la ayuda de nadie. En esta historia, tanto la figura masculina como la femenina están a la misma altura, y, además, nos presenta la belleza como algo secundario, ya que Fiona renuncia a su belleza para poder estar con su verdadero amor, Shrek, convirtiéndose permanentemente así en una hora. Como hemos podido observar, son muchos los cuentos infantiles en los que la mujer siempre depende del hombre. Siempre es la figura masculina la que hace el trabajo duro, superando todos los obstáculos y dejando a las princesas como personajes dependientes que tienen que ser rescatados. No son solo algunas partes o pequeñas cosas dentro de la historia, es el cuento en general. Reflexionando sobre el tema, nos encontramos que en casi todas estas tramas de cuentos infantiles hay una bruja malvada,
lo cual nos hace preguntarnos por qué la mayoría de antagonistas de esas historias son personajes femeninos.